profesor y compañeros. El pensamiento va de que toda la materia, ya sea sólida, líquida, gaseosa, simple o sea compuesta, está compuesta por átomos. Estos se van uniendo para formar moléculas, que a su vez se juntan para formar organismos más complejos y así todo lo que nos rodea, el universo en general. Análogamente, podemos ver que esto funciona de la misma forma en nuestros códigos de programación. ¿Cómo así? Podemos ver que nuestras páginas pueden ser descompuestas en plantillas que son el resultado de organismos, moléculas y átomos en realidad. Esta es la esencia del diseño atómico y nosotros nos vamos a centrar en esta etapa del proceso, las plantillas, templates, más conocidas como componentes. Como ya le hemos dicho, nuestro tema, programación basada en componentes. Vamos a tener dos subtemas. Programación basada en componentes, veremos algunos conceptos básicos y las características que deben cumplir los componentes, para después ver el framework PIP, que es nuestro paper. Veremos algunas características de este framework, estructura, flujo de diseño, ejemplos y el caso de estudio que nos sirve para validar este paper. ¿Pero qué es programación basada en componentes? Es una rama de la ingeniería del software con énfasis en la descomposición de sistemas ya conformados en componentes funcionales o lógicos. Estos necesitan interfaces bien definidas. Lo entenderemos un poco más con este ejemplo. Este es el componente checkout, que facilita los pedidos de los clientes, y el componente card processing, que verifica si es que el cliente tiene o no saldo suficiente en su cuenta. Estos dos se comunican a través de una interfaz. Como podemos ver, ambos son uno dependiente del otro y por sí solo cumpliría una función, pero no la de todo el módulo. Principales objetivos de la programación orientada a componentes. El primero, la reducción de costos y tiempo para la construcción de sistemas grandes y complicados. Este nuevo paradigma de orientación orientada a componentes surge porque ahora las aplicaciones son más complejas y requieren de más tiempo de desarrollo. No tendría sentido estar descomponiendo en pequeños componentes una aplicación que es súper simple. Busca también mejorar la calidad del software, utilizando la idea de que si es que tenemos mejores componentes, tendremos un mejor software en general de todo el sistema. No nos lo asegura al 100%, pero aumenta nuestras probabilidades de tenerlo. Y por último, la detección de defectos dentro de los sistemas, porque ya no vamos a tener que estar debugueando todo el sistema y ver dónde se encuentra el error, sino que como lo tenemos en diferentes componentes, basta con comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos. A todo esto, ¿qué es un componente? Un componente es un elemento de un sistema, es la parte de un todo, que ofrece un servicio predefinido. Quiere decir que no lo vamos construyendo durante la marcha, sino que nace ya con un objetivo. Es capaz de comunicarse con otros componentes. Viendo que es la parte de un sistema, no tendría sentido su permanencia individual del componente, sino que debe comunicarse con otros componentes para formar el sistema al que está orientado. Entonces, como necesitamos difundirlo a este componente para que sea reutilizable, necesitaremos de este método, la serialización. ¿Qué es la serialización o merge? Es un proceso de codificación de un objeto que podría ser un archivo o quizás un buffer de información, pero en nuestro caso el componente, para transmitirlo a una conexión en red, ya sea en una serie de bytes o en otros formatos más humanamente legibles, como por ejemplo el XML o el JSON, con el objetivo de crear un nuevo objeto idéntico al original, incluido su estado interno, que es lo que quisiéramos hacer con nuestros componentes al intentar difundirlos en la red. Para hacer un buen componente necesitamos de atención y esfuerzo, y es por esto que deberíamos cumplir esas características cuando estamos desarrollando.
que esté completamente documentado, para que la persona que lo vaya a usar sepa cuál es su fin y cuáles son sus características. Debe ser probado intensivamente, porque no sabemos a qué entornos lo van a someter a nuestro componente, entonces debe estar bien probado para que cumpla sus objetivos. Debe ser robusto, comprobando la validez de las entradas, porque como es un componente que se va a interrelacionar con otras interfaces, debe saber bien cuáles son todo su conjunto de entradas válidos, lo que nos lleva al siguiente: debe ser capaz de pasar mensajes de error apropiados. Cuando las entradas que recibe no son las válidas o las que necesita para cumplir su función, debe informar cuál es el problema. Diseñado pensado en que será usado de maneras imprevistas, porque no sabemos quién es el que va a usar nuestro componente. Todas estas características nos llevan a la más importante: que sea reutilizable. Un componente que no es reutilizable estaría faltando a su principal concepto, porque los componentes son módulos de código que pueden ser reutilizados en diferentes programas o aplicaciones. Algunas diferencias entre la programación orientada a objetos y la programación orientada a componentes. En la programación orientada a objetos, buscamos hacer un modelo mental de los objetos reales o imaginarios que representan en el sistema. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la toma de asistencia, estaríamos pensando en un objeto alumno, un objeto profesor, quizás un objeto curso, que hacen determinados métodos o tienen algunos atributos. En cambio, en la programación orientada a componentes, vemos un modelo basado en módulos reutilizables. Ya no vemos quién va a hacer qué cosas, sino que vemos todo un conjunto, la funcionalidad en sí de la toma de asistencias. Este módulo de toma de asistencias podría ser usado no solo en la universidad, sino quizás también en una empresa o en un colegio. Cuando estamos en las reuniones de levantamientos de requerimientos, en programación orientada a objetos, intentamos identificar sustantivos o verbos, los que serían nuestros objetos en sí. En cambio, en programación orientada a componentes, tratamos de identificar funcionalidades. Esto hace más entendible al explicarse al usuario, pero eleva un poco más el concepto de abstracción que tenemos que tener nosotros de pasar de objetos a componentes. Ahora veremos lo que es nuestro paper: Rigorous Component Based System Design Using the BIP Framework. Es un modelo para diseñar sistemas usando el framework BIP. ¿Cuál es la situación actual que nos lleva a este problema? Es que los diseñadores de sistemas carecen actualmente de técnicas rigurosas para derivar modelos globales de un sistema dado a partir de modelos de su software de aplicación y plataformas de ejecución. Sabemos que quizás hay otras plataformas que nos ayudan a hacer el diseño del software, pero el diseño del software es distinto del diseño de un sistema. En el diseño de un software solo necesitamos ver los requisitos funcionales, que es lo que veríamos en una reunión de requisitos normal. Pero un diseño de sistema debe ver incluso los requisitos extrafuncionales, que son relativos al uso de los recursos de la plataforma en ejecución, como por ejemplo podría ser el manejo de la energía, el manejo de la memoria, entre otras cosas. El componente BIP, que es el acrónimo de Behavior, Interaction y Priority. Normalmente estas plataformas están orientadas al comportamiento que tienen los objetos dentro del sistema, pero en cambio The BIP Framework usa lo que son interacciones y prioridades. Las interacciones son las restricciones que deben tener las actividades de los componentes, y las prioridades es un filtro de qué interacciones tienen mayor prioridad a la redundancia entre unas y otras, para así llevar al sistema al comportamiento que se le ha propuesto. El modelo de BIP Framework está basado en modelos, porque como dijimos, no está basado en software, sino que está basado en el diseño de todo el sistema. Busca hacer un modelo semántico del sistema.
basado en componentes además, porque como dijimos no está orientado a objetos, sino en componentes, que pueden ser los componentes atómicos o componentes compuestos, y manejable también, porque tiene bastantes pruebas de correctitud, lo que nos ayuda a que no estemos revisando anteriormente procesos pequeños de que si son correctos, sino que como tiene una base matemática, entonces ya podemos seguir avanzando por sobre lo que ya hemos construido. Los componentes atómicos, que son la base principal de nuestro tema. Los componentes atómicos son autómatas de estado finito o redes de Petri. Las redes de Petri son una generalización matemática para las máquinas de estado finito, que sirven para modelar sistemas concurrentes, paralelos o distribuidos. Están extendidos con datos y puertos. Los puertos miran las transiciones, que serían los pasos de ejecución, que tienen un guarda asociada, que podría ser un booleano, que si es que es verdadero, verificaría que se pueda cumplir la función asociada a este puerto. En cada uno de los estados tenemos las interacciones, que son la coordinación que debe haber entre las actividades entre los distintos componentes. El flujo de diseño de BIP. Traducir el software primero, el software de la aplicación en un modelo de BIP. Después, integrarlo con las restricciones arquitectónicas en el modelo de software de aplicación. Porque si bien podemos tener un modelo de BIP ya planteado, tenemos que adecuarlo a las restricciones arquitectónicas, ¿no? Tenemos que ver si es que capaz es un modelo cliente-servidor o es aplicado a sistemas distribuidos o paralelos. Traducirlas en interacciones y prioridades del modelo de sistemas en términos de protocolo usando primitivas de envío y recepción. Ya que todo el modelo BIP se basa en interacciones y prioridades, tenemos que ver de manera análoga cómo podemos plantearlo en nuestros software de aplicación. Pero por último, generar en código C desplegable que se puede usar luego para la implementación del software. Traducción del software de aplicación en BIP. Este es un detalle del primero de los pasos que tenemos que hacer. Tenemos que traducir el lenguaje fuente, los componentes atómicos en componentes BIP. Aquí nos damos cuenta de que no solo tenemos componentes atómicos y componentes compuestos, sino que también tenemos componentes de cartel que sirven para hacer la comunicación entre diferentes componentes y componentes periódicos, que dependiendo al tiempo deben hacer quizás algunas mediciones en el sistema. Después, traducir los mecanismos de coordinación entre los componentes del software de aplicación en los conectores y prioridades del modelo BIP y objetivo. Generación de un componente BIP, que va a modelar la semántica operativa del sistema. Como vemos, está orientado a todo el sistema. Ahora un ejemplo de lo que es un componente atómico. Como podemos ver, tiene conectores, que son esos de aquí, que verifican una interacción entre dos componentes, el componente controller y el componente tarea. Si es que las interacciones podrían ser de sincronización fuerte o de broadcast. De sincronización fuerte es cuando todos los puertos están habilitados y se va a dar la interacción. De broadcast cuando, por ejemplo, solo uno de los puertos está habilitado, pero la interacción aún así se va a realizar. Cuando hay, digamos, dos interacciones disponibles, entra lo que es la parte de prioridades, porque solo se va a realizar la que tiene mayor jerarquía. Los componentes compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el componente service, que está compuesto de dos componentes atómicos, el controlador de servicio y el controlador de actividad. Vemos cómo este componente service se comunica por puertos, de donde primero recibe una petición, se la pasa al controlador de servicios, que va a ver si es que los parámetros son correctos, entonces se la puede pasar a lo que es el componente de actividad.
El componente de actividad desarrollará, valga la redundancia, la actividad y verá si es que se puede realizar correctamente o falló o no se puede realizar. En todo caso, al final va a mandar un reporte al servicio, que luego se lo mandará a la capa de ejecución. Nuestro caso de estudio es el robot DALA. El DALA Robot Controller es un rover que se desplaza en superficies extraterrestres con el objetivo de tomar fotografías y evitar obstáculos. Esos son sus dos grandes problemas a resolver. Tiene tres capas: la capa de decisión, la capa de ejecución y la capa funcional. La capa de decisión es la que hace el plan de las tareas que se va a ejecutar. La capa funcional es la que realiza las principales actividades del robot, y también tiene la parte de percepción y procesamiento de información. La capa de ejecución, como vemos, es una interfaz entre las dos capas. En la capa que se ha desarrollado en nuestro paper es en la capa funcional. Se ha llegado a dividir en 8 módulos distintos. El primer módulo, antena, se encarga de lo que es la comunicación con el orbitador. Platines se encarga del monitoramiento y el movimiento de las dos cámaras que tiene. Science se encarga de lo que es la temperatura del robot. Como vimos, la temperatura y el manejo de energía. Como dijimos al comienzo, está orientado a modelar un sistema. Entonces no solo se basa en los requisitos funcionales, que serían tomar las fotografías y evitar los obstáculos, sino que también tiene que ver otros requisitos extrafuncionales al sistema. La cámara, así también reflex, que es un controlador de bajo nivel de los motores de las ruedas. Entonces miran la posición del robot. NDD, que es un navegador usando un diagrama cercano, se ve en la velocidad que tienen las ruedas. Aspect, que lo que hace es modelar un mapa de los obstáculos que tiene que evitar el robot. Y láser RF, que procesa la información de los sensores láseres que tiene para detectar mejor su entorno. El diseño de la capa funcional de DALA implicó la descomposición jerárquica en componentes. Tenemos una estructura de árbol donde tendríamos en la raíz la capa funcional y como hojas los diferentes componentes atómicos. Descripción del comportamiento de cada uno de los componentes atómicos. Como vemos, cada uno de los componentes debió haber sido moldeado en un autómata de estados finitos, lo cual asegura también la robustez de nuestro sistema. Descripción de los componentes compuestos. Una vez que ya tenemos los componentes atómicos, podemos ver cuáles interactúan con quiénes y podríamos ponerlos en un componente compuesto. Además de tener los componentes de cartel, que serían los que van a realizar la comunicación entre los componentes atómicos y los componentes compuestos, y los componentes periódicos, que son los que en base al tiempo tienen que hacer algunas mediciones, como por ejemplo en nuestro robot, verificar cada cierto tiempo la temperatura del robot o el manejo con lo que está llevando la energía, entre otras cosas. Resultados. Al final la capa funcional tiene 8 módulos distintos, lo que nos dio 268 componentes, 1141 conectores. En específico, este módulo, digamos, de navegación usando un diagrama cercano, tiene 117 conectores y 27 componentes atómicos y 152 controles locales, que son los que miran la interacción entre los diferentes componentes. En general, 37.294 líneas de códigos BIP, que luego nos repercuten en 279.818 líneas de código en C++, que luego se podrían usar para hacer la implementación de este software de aplicación. El resultado está en una aplicación en código C++, porque el primer software que teníamos estaba hecho en el framework GNOME.
VIP nos muestra una coherencia global del flujo de diseño, porque muchas veces se ve en otras plataformas un desacoplamiento entre lo que es la implementación de la validación y la generación de código. Incluso otros formalismos creen que es necesario tener en plataformas distintas lo que es la simulación y en otro lado la programación. En cambio, VIP nos muestra una coherencia de todos estos elementos. Ahora, el rendimiento de VIP en contraste con otras plataformas. VIP nos ofrece una interacción directa multipartitaria entre los componentes, porque como está basado en prioridades, entonces puede distinguir qué interacción debe hacerse antes que la otra o cuál debe hacerse y cuál no, en contraste con otras que solo permiten interacciones de uno a uno. Además tiene una sincronización de manera natural y directa, lo que le da mayores beneficios en comparación a otras que suelen ser menos expresivas porque están orientadas a componentes, están orientadas a objetos, disculpe. VIP también nos ofrece modelar de mejor manera sistemas complejos de la vida real, porque en la vida real los componentes se interrelacionan no solo de uno a uno, sino en grupos de componentes. Y por eso es que VIP nos ofrece un mejor rendimiento en comparación a otras plataformas que ya se tenían. Rendimiento de VIP en cuanto a que está basado en componentes y no orientado a objetos. Es más fácil de entender y analizar como composición de características integradas, es decir, como funcionalidades. Además, como cada uno de los componentes está basado en un autómata de estados finitos, eso asegura la robustez del módulo. Como vimos, tiene una base matemática que le permite hacer que sea más correcto, entonces no tenemos que estarnos preocupando por esa parte. Además tiene otra parte que es el módulo del DFinder, que verifica la correctitud y es un constante loop que mira que hasta no esté correcto el módulo anterior, entonces recién pasa a la siguiente fase. Es por eso que el VIP está basado también en componentes y no en objetos como otras plataformas. En conclusión, la ingeniería de software basada en componentes ofrece beneficios inherentes en la calidad del software, porque si tenemos mejores componentes, vamos a tener mayores probabilidades de tener un mejor sistema. También mejora la productividad del desarrollador, porque ya no estamos desarrollando código desde cero, que sería lo más ineficiente ahora que tenemos que desarrollar aplicaciones más complejas e incluso con a veces menos tiempo. Como ya no tiene que hacer su código desde cero, entonces el programador, utilizando los componentes que ya existen, puede construir un mejor software y en vez de dedicarse a solucionar problemas, puede ver cómo optimizar sus códigos o cómo realizar de forma más rápida y mejor dar soluciones a los problemas que se le presenten. Así también repercute en el costo general del sistema. Ya no se tiene que estar invirtiendo, como dije, desde cero a hacer la aplicación, sino que ya se tiene una parte avanzada cuando tenemos una composición de componentes. Sin embargo, aún quedan superar muchos obstáculos antes de que el modelo de proceso orientado a componentes sea ampliamente utilizado en toda la industria, porque como todo nuevo paradigma supone un cambio, y cambiar quizás de objetos a componentes nos va a tomar un tiempo de hacer esta nueva abstracción, y quizás también no hay muchas fábricas de software ahora que nos den componentes de todas las cosas, pero parte ya de cada uno de nosotros empezar a aplicar este paradigma en nuestra programación y así poco a poco ir cambiando el paradigma global, ¿no? Espero que esta exposición les haya ayudado un poco a entender lo que es la programación orientada a componentes. Personalmente me ha interesado mucho este tema
porque cambia los paradigmas que tenemos normalmente de estar buscando objetos y clases. Y yo sé que es un poco complicado quizás abstraerlo a lo que fueran funcionalidades y módulos que podríamos reutilizar. Pasa casi lo mismo que cuando aprendimos patrones de diseño, que aunque son soluciones a problemas que siempre se ven en nuestro entorno, quizás no es lo primero que se nos ocurre cuando estamos programando, no pensamos en aplicar un patrón de diseño, pero estas buenas prácticas nos ayudan a ser mejores programadores. Y yo creo que si pudiéramos implementar un poco de lo que es programación basada en componentes, tratar de buscar partes reutilizables de nuestro código, que es lo que en realidad hacemos con algunas funciones, entonces elevar ese concepto a que ya no solo sea un método o quizás un objeto que lo reutilizamos, sino que sea algo más para que pueda convertirse en un componente. Muchas gracias por su atención.